Durante años, Estonia tuvo los caminos, la afición y los pilotos necesarios para recibir al Campeonato Mundial de Rally, pero seguía mirando el calendario desde afuera. Era un país pequeño compitiendo por espacio contra eventos históricos, mercados mayores y nombres que parecían imposibles de mover. Pero esta historia no trata solamente de un piloto dominando un fin de semana, sino del lugar donde ocurrió, porque Estonia ni siquiera formaba parte del Campeonato Mundial antes de 2020. Era un país de poco más de 1 millón de habitantes con un rally joven, una afición enorme y una organización que llevaba años preparándose para una oportunidad que nadie podía prometerle. Entonces llegó la pandemia, el calendario se rompió y el WRC necesitó encontrar un lugar capaz de organizar una fecha mundialista bajo condiciones que el deporte nunca había enfrentado. Estonia levantó la mano y en solo 63 días convirtió una década de trabajo en su primera prueba del mundial. Esta es la historia de cómo un rally nacional pasó a convertirse en una de las fechas más rápidas del WRC. Si este tipo de historias te mueve, deja tu like, suscríbete al canal y utiliza la función Hype de YouTube si la tienes disponible, porque nos ayuda muchísimo a seguir contando las historias del automovilismo. Además, seguimos. Para entender la obsesión de Estonia con el rally, hay que mirar hacia el otro lado del mar Báltico, porque al norte está Finlandia, uno de los lugares que construyeron la identidad completa de este deporte. Finlandia organiza su gran rally desde 1951, y durante décadas produjo campeones, pilotos de fábrica y especialistas capaces de pasar sobre una cresta a fondo confiando en una carretera. Para los estonios aquella cercanía era una mezcla de inspiración y frustración, porque tenían bosques, caminos de tierra, inviernos duros, y una cultura que entendía perfectamente el rally, pero no tenían una fecha dentro del mundial. Estonia tampoco estaba completamente vacía de nombres importantes, porque Marco Martín ya había ganado 5 pruebas del WRC y demostrado que un piloto nacido en aquel pequeño país podía competir contra la élite. El talento existía y lo que faltaba era un escenario propio. La idea moderna del Rally Estonia empezó a tomar forma alrededor de Urmo Aava, un antiguo piloto del mundial, y Tarmo Jove, un especialista en marketing que entendía que para crecer no bastaba con cerrar unos caminos y esperar que la gente llegara. Desde el principio querían un evento con imagen internacional, buena comunicación, zonas pensadas para el público y una organización capaz de aprender cada año. La primera edición se disputó en 2010 y la ganó Marco Martín. Aquello todavía era una prueba joven, pero empezó a atraer nombres conocidos porque sus carreteras servían como preparación para otros rallies rápidos de tierra y al mismo tiempo ofrecían una personalidad propia. Había zonas anchas y fluidas, pero también partes estrechas, cambios repentinos de ritmo, curvas escondidas entre árboles y una superficie que podía transformarse mucho entre una pasada y otra. Entre 2014 y 2016 el rally entró al Campeonato Europeo y en su primera temporada recibió el reconocimiento como mejor evento del año. Eso no entregaba automáticamente una plaza en el WRC, pero sí eliminaba una excusa importante, porque Estonia ya no era solamente un grupo de aficionados diciendo que podía hacerlo bien, era una organización evaluada a nivel internacional y capaz de cumplir. Después de una pausa el evento regresó con más ambición y en 2019 se convirtió en el primer rally promocional oficial del WRC. No repartía puntos, pero reunió a los fabricantes de la categoría principal, atrajo a más de 50.000 espectadores y demostró que Estonia podía ofrecer mucho más que un entrenamiento antes de Finlandia. Ya no estaban pidiendo entrar únicamente porque amaban el rally, sino construyendo pruebas de que podían recibirlo. Mientras la organización crecía, Ott Tänak estaba construyendo la otra mitad de la historia. Nació en 1987 en la isla de Saaremaa y llegó al mundial con una velocidad evidente, aunque durante sus primeros años, esa velocidad convivía con accidentes, errores y temporadas en las que parecía estar siempre a punto de convertirse en algo grande sin terminar de conseguirlo. M-Sport siguió creyendo en él, y poco a poco Tänak dejó de ser solamente un piloto espectacular para convertirse en uno capaz de terminar rallies y luchar por campeonatos. En 2017 consiguió sus primeras victorias mundialistas y un año después pasó a Toyota, donde encontró el coche y la estabilidad necesarios para pelear de frente contra los hombres que habían dominado toda una era. En 2019 ganó 6 rallies y aseguró el campeonato junto a Martín Jarveoja. El dato era mucho más grande que un título individual, porque desde 2004 todos los campeonatos de pilotos habían terminado en manos de Sébastien Loeb o Sébastien Ogier. Primero 9 coronas consecutivas de Loeb y después 6 de Ogier, hasta que un estonio apareció para cortar 15 años de dominio francés. Estonia tenía poco más de 1 millón de habitantes y de repente tenía al mejor piloto de rally del mundo. El efecto dentro del país fue inmediato, porque cada aparición de Tänak llenaba los bosques de banderas azules, negras y blancas, y la presión para recibir el mundial ya no venía solamente de los organizadores, venía de un país que quería ver a su campeón competir en casa. El título no compró una fecha ni obligó a la FIA a retirar un rally histórico del calendario, pero cambió completamente el peso de Estonia en la conversación.
Ya existía una organización premiada, un evento promocional exitoso, una afición masiva y ahora también un campeón del mundo local. Todo parecía alineado y aún así el Rally Estonia estuvo a punto de desaparecer antes de conseguir su gran oportunidad. En febrero de 2020, los organizadores anunciaron que el Rally Estonia no se disputaría. El problema no era falta de público ni de interés internacional, sino una pelea con la Federación Automovilística Nacional después de que la tarifa para registrar una competición internacional pasara de 2.000 a 100.000 euros. Urmo Aaba explicó que el aumento era imposible de asumir y el evento que acababa de completar su gran ensayo promocional quedó detenido. Durante unas semanas pareció que una década de trabajo terminaría en una disputa administrativa. Entonces el problema dejó de ser Estonia porque el mundo entero se paralizó. La pandemia cerró fronteras, canceló vuelos y desarmó el calendario del WRC después de las primeras pruebas del año. Durante meses nadie sabía cuándo podía volver el campeonato, ni qué país tendría las condiciones políticas, sanitarias y logísticas para recibir a cientos de personas viajando con coches, camiones, piezas y equipos completos. Ahí la preparación acumulada por Estonia cambió de valor. Las carreteras ya estaban definidas, la organización conocía a las autoridades locales, existían proveedores, personal entrenado, experiencia internacional y una relación previa con el promotor. No era necesario inventar un rally desde cero, sino adaptar todo lo que ya existía a una situación que no tenía manual. En junio llegó la llamada que habían esperado durante años y la pregunta fue directa. ¿Pueden organizar una fecha del Mundial? La respuesta fue sí. La entrada al calendario se confirmó a principios de julio y la competición empezó a comienzos de septiembre. Entre una cosa y la otra, hubo 63 días para convertir el evento en una prueba oficial del WRC y al mismo tiempo desarrollar protocolos sanitarios, controles de acceso, espacios separados dentro de los equipos y una estructura capaz de funcionar en medio de restricciones que cambiaban constantemente. Estonia aprovechó su administración digitalizada para mover registros, solicitudes, controles y comunicaciones sin depender de montañas de documentos físicos. Eso no hizo desaparecer el trabajo, pero permitió avanzar con una velocidad difícil de repetir. El Rally Estonia de 2020 convirtió al país en el número 33 en recibir una fecha del Mundial y además fue la prueba número 600 de la historia del campeonato. Más importante todavía fue el evento que devolvió al WRC a la carretera después de casi medio año detenido. Y el final parecía demasiado perfecto. Ott Tänak ganó en casa junto a Martin Järveoja. El campeón estonio venció la primera fecha mundialista organizada por su propio país. Y lo hizo en el momento exacto en el que el rally necesitaba demostrar que no era una solución de emergencia creada solamente para salvar una temporada rota. La organización recibió elogios de equipos, pilotos y responsables del campeonato y Estonia volvió al calendario durante los años siguientes. La puerta que había permanecido cerrada durante una década se abrió por una crisis mundial, pero el país se quedó, porque cuando tuvo que responder ya había hecho casi todo el trabajo. Desde lejos, el Rally Estonia parece fácil de explicar porque hay caminos de tierra muy rápidos, grandes saltos, bosques y coches pasando a velocidades que, en una carretera normal, parecerían una locura. Pero reducirlo a una copia pequeña del Rally de Finlandia es perder la parte que realmente construyó su identidad. Muchas especiales son abiertas y fluidas, pero otras cambian de anchura, se meten entre árboles y combinan curvas largas con frenadas repentinas. El ritmo puede pasar de una secuencia casi a fondo a una zona técnica en pocos segundos y, cuanto mayor es la velocidad, menos tiempo existe para corregir una nota mal entendida. Por eso, el trabajo más importante ocurre durante los reconocimientos, cuando piloto y copiloto recorren cada tramo a velocidad controlada y escriben un idioma que solamente ellos comprenden por completo. Cada número, cada palabra y cada pausa deben explicar la dirección, la dificultad, la distancia, la caída y la posición correcta del coche antes de llegar a un lugar que, durante la carrera, aparecerá demasiado rápido para pensarlo de nuevo. Las crestas y los saltos son la imagen más famosa porque el coche desaparece durante un instante y el piloto deja de ver el camino. En el aire puede influir un poco sobre la posición usando el acelerador o el freno porque las ruedas, al girar, provocan una reacción en el chasis, pero ese efecto es limitado y no existe un truco capaz de salvar cualquier error. La mayor parte del salto ya quedó decidida antes de despegar porque la velocidad de entrada, la línea, el balance y la manera en la que las ruedas alcanzaron la cresta importan mucho más que cualquier corrección en el aire. Un buen piloto no gana por convertir el coche en un avión, sino por aterrizar bien colocado para la siguiente curva. La superficie añade otra dificultad porque la grava del sur de Estonia puede cambiar muchísimo dentro del mismo día. Quien abre la carretera suele encontrar una capa de tierra suelta que debe limpiar para los coches que vienen detrás y eso puede quitar agarre. En la segunda pasada, el camino ya está marcado por las ruedas y aparecen roderas, piedras sueltas y bordes capaces de sacar al coche de la línea. El mismo tramo puede convertirse en dos carreteras diferentes.
Por la mañana, el piloto busca agarre sobre una superficie suelta y, por la tarde, intenta usar las roderas sin quedar atrapado dentro de ellas. Entrar bien puede ayudar al coche a girar, pero entrar apenas unos centímetros fuera de lugar puede golpear una rueda, lanzar la carrocería hacia el exterior o convertir una recta sencilla en una lucha contra el volante. También existe el clima porque una lluvia corta puede cambiar una especial completa y transformar la tierra compacta en una superficie resbaladiza. Estonia exige valentía, pero castiga a quien confunde valentía con falta de cálculo. No siempre gana quien vuela más lejos y, muchas veces, gana quien aterriza mejor y entiende antes que los demás cómo está cambiando el camino. La primera edición mundialista del Rally Estonia terminó con Ott Tänak ganando frente a su propia gente, pero en los años siguientes apareció un piloto que parecía entender esos caminos de una manera diferente. Kalle Rovanperä había crecido conduciendo sobre nieve y tierra y, aunque todavía era muy joven, ya tenía una tranquilidad extraña dentro del coche. No parecía estar luchando contra la velocidad, sino acompañándola, y eso en Estonia era una ventaja enorme porque allí las curvas llegan rápido, las crestas esconden la carretera y cualquier duda cuesta mucho tiempo. En 2021 llegó buscando su primera victoria en el campeonato mundial y terminó encontrándola precisamente allí. Tenía 20 años y se convirtió en el ganador más joven de una fecha del WRC. No fue solamente una victoria importante para su carrera, también mostró que aquellas carreteras premiaban exactamente sus mejores cualidades: confianza, notas precisas, movimientos suaves y la capacidad de mantener el coche estable cuando todo sucedía demasiado rápido. Un año después regresó con los nuevos Rally 1 y volvió a ganar. Los coches habían cambiado, eran más pesados, más complejos y todavía estaban siendo entendidos por los equipos, pero Rovanperä parecía igual de cómodo. Estonia dejó de ser solamente el lugar de su primera victoria y empezó a convertirse en uno de esos rallies donde todos esperaban verlo luchar delante. En 2023, la conexión quedó todavía más clara. El viernes tuvo que enfrentarse a la grava suelta y no consiguió escaparse de inmediato, pero cuando el camino empezó a ofrecer más agarre cambió completamente el ritmo. Durante el resto del fin de semana nadie encontró una respuesta real y Rovanperä cerró su tercera victoria consecutiva en Estonia con una actuación que resumía perfectamente su manera de conducir. No necesitaba entrar derrapando en cada curva ni convertir cada salto en un espectáculo. Su velocidad aparecía en la limpieza con la que colocaba el coche, en la confianza que tenía en las notas y en la facilidad con la que podía repetir el mismo ritmo durante kilómetros sin cometer errores. Estonia había pasado años mirando hacia Finlandia como la gran referencia del rally rápido y, de manera casi irónica, terminó convirtiéndose en uno de los lugares donde el mejor piloto finlandés de aquella generación mostró su versión más dominante. Rovanperä no creó la identidad del Rally Estonia y tampoco fue más importante que Tänak para la historia del país, pero ayudó a convertir el evento en algo todavía mayor. Tänak representaba el orgullo local y la lucha de Estonia por llegar al Mundial, mientras Rovanperä mostró lo difícil que podía ser vencer allí cuando un piloto encontraba la conexión perfecta con el camino. Los Rally 1 híbridos llegaron en 2022 con una idea ambiciosa porque el WRC quería coches más seguros, combustible sin origen fósil y una parte eléctrica capaz de aportar potencia extra. Sobre el papel era una revolución y, en la práctica, obligó a equipos y pilotos a aprender a trabajar con una máquina más pesada y compleja. En Estonia, la conversación se llenó de teorías sobre regeneración, mapas de energía, frenadas y formas de liberar el impulso eléctrico, pero reducir el rally a eso sería perder el punto. La parte híbrida podía cambiar la respuesta del coche y obligaba a administrar ciertos momentos, pero no reemplazaba las notas, el agarre, la elección de neumáticos ni la confianza necesaria para entrar a fondo en una cresta. La era híbrida duró 3 temporadas completas, entre 2022 y 2024. Para 2025, la FIA retiró las unidades eléctricas de los Rally 1 y redujo el peso, manteniendo los motores turbo de 1.6 litros y el combustible de origen no fósil. En 2026, la categoría continúa sin sistema híbrido y se prepara para una reglamentación completamente nueva en 2027. Eso convierte a Estonia en un escenario curioso porque, en pocos años, recibió a los últimos World Rally Cars de la generación anterior, vio nacer los Rally 1 híbridos y después recibió esos mismos coches transformados en máquinas más ligeras y únicamente térmicas. La tecnología cambió varias veces y el camino siguió haciendo la misma pregunta: ¿puedes confiar en tus notas, mantener el coche entero y seguir acelerando cuando detrás de la cresta no ves absolutamente nada? Después de 4 años consecutivos dentro del Mundial, el Rally Estonia volvió al Campeonato Europeo en 2024 como parte de la rotación del calendario. No fue la desaparición del evento ni una señal de fracaso porque el regreso al WRC ya estaba preparado para la temporada siguiente. En 2025, Estonia volvió y produjo otra historia que nadie esperaba.
Toyota le entregó a Oliver Solberg una participación aislada con el GR Yaris Rally 1, mientras el sueco disputaba normalmente la categoría WRC2. Era una oportunidad sin garantía de continuidad y también su regreso a la clase principal después de una etapa complicada con Hyundai. Solberg no llegó para aprender lentamente. Tomó el control desde el primer día, consiguió allí sus primeras victorias de tramo con un Rally 1 y terminó ganando el rally en su debut con Toyota. Fue su primera victoria absoluta en el Mundial y también el triunfo número 100 de Toyota dentro del campeonato. Un piloto que había perdido su lugar en la categoría principal regresaba como invitado y salía de Estonia convertido en ganador. Meses después aseguró el título de WRC2 y Toyota confirmó un programa completo para 2026. La siguiente edición del Rally Estonia todavía no había comenzado y, por eso, cualquier resultado pertenecía al futuro. Lo que sí sabíamos era que el escenario había cambiado otra vez porque Rovanpera cerró su carrera en el WRC al terminar 2025. Y Tanak decidió alejarse de la competición a tiempo completo después de la misma temporada. Los dos grandes nombres que definieron buena parte de la historia reciente del evento ya no formaban parte del campeonato completo. Solberg volvía ahora como piloto oficial de Toyota y no como invitado, mientras una nueva generación empezaba a ocupar el espacio dejado por los protagonistas anteriores. Estonia recibía nuevamente al Mundial con una parrilla llena y con los Rally 1 actuales acercándose al final de su ciclo antes del cambio reglamentario de 2027. Todavía no sabíamos quién iba a ganar y, precisamente por eso, la historia seguía abierta. El Rally Estonia no llegó al Mundial porque un país compró una fecha de un día para otro ni porque la FIA decidió regalarle espacio al campeón local. Llegó porque una organización pasó 10 años construyendo algo capaz de responder cuando apareciera la oportunidad. Primero fue una prueba nacional, después entró al europeo, recibió premios, reunió a los fabricantes en un evento promocional y llevó a decenas de miles de personas a los caminos del sur del país. Cuando finalmente llegó la llamada, no apareció en un momento cómodo, sino en medio de una pandemia, con fronteras cerradas y un campeonato que no sabía cómo volver. Le dieron 63 días. Estonia no necesitó inventar 10 años de experiencia dentro de esos 2 meses porque ya los tenía preparados. El resultado fue el regreso del WRC después de una pausa de casi medio año, la fecha número 600 de la historia y una victoria de Tanak frente a su propia gente. En pocos años, Estonia dejó de preguntar si merecía estar en el Mundial. Ahora el Mundial vuelve porque sabe exactamente lo que encuentra allí: caminos rápidos, saltos que exigen precisión, una superficie que cambia entre una pasada y otra, bosques cubiertos de banderas y una organización que entendió la diferencia entre esperar una oportunidad y estar preparado para ella. ¿Y tú? ¿Con qué parte de esta historia te quedas? ¿Con el título de Tanak, que convirtió el rally en una pasión nacional, con los 63 días que devolvieron el WRC? Si olvidé algo o algún dato, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.